del libro. Mi nombre es Juan de Ávila Granados. De a mi derecha tenemos al doctor Díaz Pintado, que muy amablemente se ha prestado para hacer esta presentación del libro. Cuando quieras. Buenas noches, autoridades, señor Gijón Granados, señor director del Instituto Álvaro Mayor, amigos y amigas. En los años 60 del siglo pasado se inició en España una revolución historiográfica acompañada de una profunda renovación metodológica que alcanzó, como no podía ser menos, a las órdenes militares. Para los investigadores modernistas, el interés ya no se centraba en su edad de oro, en los tiempos medievales, tan del agrado del ideario positivista y neorromántico. Lejos de aminorar e impulsada por nuevas corrientes de pensamiento, la atracción por las órdenes militares ha dejado de centrarse en panegíricos, estudios genealógicos y heráldicos para adquirir una perspectiva más amplia. Se extendió a las instituciones, la economía, la administración, las mentalidades, la relación con la sociedad y la política municipal y el patrimonio artístico. Todo eso plasmado en una fronda de publicaciones y congresos dentro de la cual la autonomía castellano-manchega alcanza una posición preeminente. Por eso no falta quien ha interpretado esa predilección como una búsqueda de justificación histórica para sí misma. La tendencia ha continuado en los últimos tiempos, etapa en que las órdenes están de moda, y la historia de la administración y las élites de gobierno ha experimentado un avance extraordinario. Y bien, en este renovado contexto y extensa producción historiográfica es preciso insertar el nuevo libro, del historiador manzanareño Juan de Ávila Gijón Granados. No es necesario particularizar nuevamente todos los matices de la biografía docente e investigadora del autor, que ya expuse una noche otoñal de 2003 cuando participé en la presentación de su primer libro, Arqueología Moderna en el Castillo de Manzanares, la nobleza, la Casa de Borbón y las órdenes militares. Aquella intervención se halla en esta biblioteca municipal y ha sido leída porque lo ha creído conveniente. Ello no obstante, es oportuno reiterar que conocí a Juan de Ávila Gijón de una manera fugaz en su adolescencia, que se licenció en Historia en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde ya mostró inclinación por las órdenes militares, y que después se trasladó a Madrid, donde hizo compatible el ejercicio de la enseñanza privada con la novedosa investigación que cristalizó en el libro apuntado, que constituyó su tesis de segundo grado. Entretanto, escribió los primeros artículos, siguió varias vías interdisciplinares y presentó comunicaciones en diversos congresos. Durante los años posteriores ha sido profesor en diferentes institutos de la Comunidad de Madrid y continúa siéndolo. Recibió una beca del Ayuntamiento de Valdepeñas para investigar sobre esa encomienda y ha seguido publicando preferentemente sobre órdenes y fortalezas, su campo propio de investigación. Varios de esos escritos se recogen en la solapa de este libro, al que de inmediato voy a referirme con la brevedad posible. A partir de ahí, con entusiasmo, seguridad, intensidad en el trabajo y bajo la dirección nuevamente de María Victoria López Cordón Cortezo, catedrática de Historia Moderna de la Facultad de Historia de la Universidad Complutense, manteniendo la misma preferencia temática, pero para el siglo XVIII, el más desatendido de las órdenes, ha venido realizando la tesis doctoral bajo el título El reformismo de las órdenes militares en la Ilustración, 1700-1809, las reales encomiendas de la Casa de Borbón. Para ello, ha tenido que trabajar en el Archivo Histórico Nacional, sección del Consejo de las Órdenes, en el Archivo General de Palacio, secciones de encomiendas e infantes, en el Archivo de Simancas y en la Biblioteca Nacional, lo que proporciona a su investigación una sólida base documental e historiográfica. Este largo proceso de trabajo empírico, transcripción, análisis, reflexión interpretativa y elaborada redacción, culminaba con la lectura de la referida tesis el 6 de noviembre de 2008, al término de la cual recibía la máxima nota, sobresaliente titular. Una síntesis es por consiguiente este libro de 597 páginas que con el título enunciado y un formato que facilita su cómoda lectura, hoy presenta, editado por
por Círculo Rojo, editorial almeriense. Su estructura está articulada de modo siguiente. La presentación e introducción van seguidas de 6 capítulos, son estos. La situación de las órdenes militares en el siglo XVIII. La creación de la Orden de Carlos III y la presencia de otras relacionadas con la familia real. Los infantes, las reales encomiendas, las otras encomiendas y las conclusiones. Al final de cada capítulo, una relación de notas pormenorizadas acoge, además de las citas de archivos e historiografía, muchos contenidos que no tienen cabida en el texto. Completan esta estructura un larguísimo apéndice documental de 170 páginas, formado por listados de rentas, cargas, fuentes documentales y un exhaustivo repertorio bibliográfico de interés contrastado. Finalmente, y sin numerar, se insertan 15 páginas de ilustraciones. Al lector no le queda, por tanto, más remedio que familiarizarse con páginas repletas de linajes, apellidos, esbozos biográficos, títulos, empleos, topónimos y cronología, pues forman parte de su concepción y contextura, toda una base de datos. Tengamos presente, para ir situarnos, que a finales del siglo XV las órdenes militares hubieron de aceptar una redefinición de su identidad, una reorientación de sus funciones y una adecuación a los designios políticos de la monarquía dual de los reyes católicos. Con ello quedaban de algún modo desfiguradas para el futuro. Un nervio, una idea eje recorre todo el libro y el autor la repite cuando lo juzga necesaria. Las encomiendas, señoríos eclesiásticos y base económica de las órdenes, gracias principalmente a los diezmos de frutos y ganados y al producto de los arrendamientos, ingresaron en la modernidad y se mantuvieron hasta la Guerra de la Independencia como una fuente de prebendas en forma de rentas, privilegios, exenciones, mercedes y honores muy ambicionados por los privilegiados. Conocedores de ese sentimiento, los reyes recompensaban con ellas de manera vitalicia a la élite burocrática, militar, cortesana y diplomática. En mucho menor número las daban a viudas de caballeros, obras pías, miembros del clero y otros. Cuando no se concedía la encomienda entera, eran pensiones con cargo a la reina. Esto tuvo una consecuencia lógica: la creciente aristocratización del ejército, proceso que frenarían provisionalmente tanto las movilizaciones populares de 1808 como la Constitución de Cádiz. Partiendo de esa clave, el trabajo está vertebrado sobre 2 grandes aspectos. El primero, ¿cómo influyó en la estructura orgánica de las órdenes militares antiguas, o sea, Calatrava, Santiago, Alcántara y Montesa, el paso de un régimen muy descentralizado, federal, el de los Austrias, a la monarquía absoluta, vertical y cohesionada de los Borbones? Tratar por mi parte de compendiar en poquísimo tiempo el organigrama institucional de cada orden, mantuvieron casi por entero la compleja estructura jerárquica, las demarcaciones territoriales, el escalafón de dignidades y jerarquías y las figuras fiscales, sería una tarea pretenciosa y vana. Dejo pues para los lectores y las lectoras su examen completo y detallado. El Consejo de las Órdenes, máximo órgano de gobierno, compuesto de juntas y comisiones y del que me atrae la figura del juez protector de iglesias, controló su funcionamiento bajo la autoridad de la corona, no sin mantener conflictos de primacía y competencias con otros consejos y con la Real Chancillería de Granada. Eran disputas inherentes al antiguo régimen, y más aún en estos ámbitos que López Salazar considera diócesis nullius, territorios separados en materia religiosa, la clave del problema. Sobre ellos, el expresado tribunal tenía competencias gubernativo-administrativas idénticas a las del Consejo Real o de Castilla. Gobernadores y alcaldes mayores por este orden, conviene no confundirlos, eran expresión del control que el Estado centralista mantenía sobre las autoridades locales de las villas principales más agitadas. Alcaldes mayores hubo cada vez en mayor número, un hecho especialmente comprensible por razones de desconfianza política. En el 18, estos se bastaron para que los alcaides de las fortalezas, los administradores y los agentes del comendador
no siguieran inmiscuyéndose y enturbiando la vida municipal, a base de apoyar al bando o la clientela que mejor se acomodaba a sus intereses. Cuando menos, la tensión entre los administradores de las encomiendas y el poder municipal desapareció o quedó suavizada en este sentido. De otro lado, raramente encontraremos a personajes de las oligarquías locales, miembros de la familia Salinas, por ejemplo, Manzanares, aprovechándose de las rentas desde sus puestos privilegiados de alcaldes o administradores. Organización y estructura interna parecida a la de Calatravos y santiaguistas poseía la extremeña orden de Alcántara. Finalmente, la de Montesa, la hermana menor, que sustituyó a la del Temple en su ámbito geográfico levantino, tenía un organigrama institucional peculiar acorde con un territorio foral. Sus relaciones con la nueva dinastía iban a ser por ello más complejas. Para empezar, fueron removidos de sus puestos los personajes que se habían decantado por el candidato austríaco en la Guerra de Sucesión. Ahí comenzaría una trayectoria sifonada por la decadencia y trastornada gravemente por el terremoto de 1748. Juan de Ávila considera que le fue aplicada una particular nueva planta cuando Carlos III privó de poder efectivo al lugarteniente general su máxima jerarquía, dejándola acéfala. De otra orden, no menos histórica, San Juan de Jerusalén, se nos muestra la trayectoria hasta el secuestro o absorción en 1802 de sus rentas y territorios en España por Carlos IV, cuando su sede mediterránea, Malta, fue tomada por Napoleón. El plan de reducir las 4 órdenes antiguas a 2 de nueva creación en pro de una administración más simplificada, racional y por tanto más productiva se demostró inviable. Se trataba de una concesión a cierta corriente de opinión que cuestionaba al estamento nobiliario por ignorar los cambios paulatinos que se estaban produciendo desde la sociedad estamental a la clasista. El reajuste se frustró porque lo impidió la adjudicación íntegra a los infantes de 50 de las mejores encomiendas, la cuarta parte, para el sostenimiento de sus casas. Esa desmembración de señoríos, que ya no podrían ser objeto de concesión, indujo al rey a crear en 1771 una real orden que llevara su nombre, la de Carlos III, sostenida en parte con fondos de las órdenes antiguas. Su divisa, por mérito y virtud, representaba los nuevos valores del siglo ilustrado, al menos en el plano formal. Otras órdenes cuyas cruces y distintivos ostentaban los reyes y los infantes eran las del Presón de Oro, la napolitana de San Genaro, creada por Carlos III en Nápoles con motivo de su boda, la de Constantino, cuyo gran maestre era el soberano de Parma, y las francesas de Santi Spíritu y Saint-Michel, que fueron vistas en España con desagrado a partir del estallido de la Revolución en 1789. Por otra parte, decisión de María Luisa, esposa de Carlos IV, para imitar a Carlos III, fue crear la Orden de Damas Nobles, máxima distinción que se otorgaba a las infantas y mujeres de la alta nobleza española y europea. Era una operación que ponía fin al exclusivismo masculino en esta materia y buscaba dar realce en la corte a un núcleo selecto de mujeres frente a los deseos de ascenso de otras menos calificadas. A este respecto, el autor considera un concepto revolucionario de las encomiendas que tanto José I Bonaparte como los improvisados ejércitos españoles se incautaran de sus fondos y rentas, pero una medida excepcional en consonancia con una situación excepcional y transitoria, como después se mostraría. El hermano de Napoleón abolió estas corporaciones y con parte de sus rentas alumbró una nueva, la Real Orden de España. Respecto a los infantes, hasta un número de 38, si bien bastantes fallecieron pronto o en la adolescencia, al hacerse mayores de edad se les preparaba casa propia, independiente, con una asignación económica y un repertorio de títulos y honores a la altura de su rango. No en balde eran garantes de la continuidad de la dinastía. Si por alguna circunstancia imprevista tenían que reinar, como ocurrió a Fernando VI. Para el sostenimiento de tales casas y sus actividades se echó mano con carácter vitalicio de los recursos de 50 de las mejores encomiendas, exentas de impuestos y administradas con criterios de máxima rentabilidad en detrimento de personalidades que esperaban su concesión.